¿Cómo están mis queridos amigos? Como siempre, con el gustazo de saludarlos. El día de hoy para hablar de un diplomado que hoy inicia, en este momento inicia, en materia de impuestos. Pero básicamente vamos a hablar en estas sesiones del título 2, Personas Morales, Régimen General de Ley, desde luego en impuestos sobre la renta. Y una segunda sesión va a ser, vamos a hablar también del impuesto al valor agregado, entre otros temas. Pero bueno, estas sesiones nos vamos a ubicar en la ley del impuesto sobre la renta. Para tal efecto, les pido que vayan preparando ahí todo lo que requieran, para que tomen nota, vayan sacando sus conclusiones de los temas que vamos a ir abordando. Y como el tema da para mucho, vamos a empezar, como dicen por ahí los chicos, desde la A hasta la Z, para que vaya quedando claro todos los puntos de manera muy precisa, en donde de manera grosso modo hablaremos desde luego algunas disposiciones particulares que aplican en materia de Código Civil, para identificar de primera instancia qué es persona física, qué es persona moral, porque así lo refiere la ley del impuesto a la renta. También pasaremos en el propio Código Civil que una persona moral o persona jurídica se tiene que hacer valer a través de su representante legal, que puede ser el administrador o el propio representante legal con facultades exprofeso para llevar a cabo ese cometido. También veremos algunas aristas interesantes y de manera general en materia de Código Fiscal de la Federación. Por citar alguna serie de ideas, veremos en qué momento se causan las contribuciones, momento de causación, porque también hay un momento de pago. Veremos en materia de código qué dice, por ejemplo, el artículo 11, que nos habla del ejercicio fiscal, el cual puede ser regular o puede ser irregular. Veremos en el Código Fiscal alguna precisión que muchos no cumplen de manera puntual, como es el domicilio fiscal. Veremos también en el propio Código Fiscal de la Federación quién es el representante legal frente a una revisión que pueda realizar la autoridad en materia fiscal, entre muchas otras cosas más. Veremos como punto central la ley del impuesto a la renta, el reglamento de renta, y para tal efecto hablaremos de ingresos acumulables, deducciones autorizadas, requisitos de las deducciones autorizadas, cuál es la postura del SAT que está entablando al día de hoy para reconocer o inclusive rechazar algunas deducciones de los propios contribuyentes. Repasaremos algunas aristas, que no es el tema, de los requisitos del CFDI por todo aquello de si proceden o no en materia fiscal, desde luego las deducciones. Veremos también cálculo de pagos provisionales, veremos también en materia de pagos en donde se puede disminuir a partir de julio de cada año el coeficiente de utilidad y en consecuencia disminuir el pago provisional como tal. Repasaremos un poquito algunas aristas de la declaración anual y desde luego también platicaremos alguna situación prudente, sin entrar de lleno, de lo que regulan hoy las normas de información financiera en materia contable. Por lo tanto, también quiero dejar indicado que también haremos algunos asientos contables, hablaremos de dividendos, hablaremos también de ingresos que no se acumulan para efecto de impuestos sobre la renta, es decir, de muchos temas de lo que se trata el tema hoy, el diplomado de impuestos sobre la renta, personas morales, título 2. Bueno, pues permítanme esta introducción. Me presento por aquellas personas que no tenemos el gusto de conocernos. Mi nombre, José Antonio González Castro. Les damos la más cordial bienvenida a este diplomado en materia fiscal, en donde yo también tengo la gracia y la bendición de estar ya como capacitador muchos años, ya no les digo cuántos para que no saquen la edad. Empezamos inclusive aquí en esta capacitadora, en esta gran capacitadora CADEFI, en donde también pues debo de comentarles que me encanta la parte fiscal, y prueba de ello es que hemos dado talleres, cursos, que tenemos por ahí algunos cursos presenciales que les vamos a hacer llegar la invitación. En fin, vamos a platicar de muchas cosas interesantes. Pues sin mayor preámbulo, mis amigos, sean ustedes bienvenidos a este diplomado y la idea que siempre he sugerido, disfrutar el evento, para que realmente todo lo puedan, o una de dos, o lo puedan reforzar si ya tienen un conocimiento previo, o
aquellas personas que están en otras carreras o están estudiando, pues que a lo mejor puedan tener un aprendizaje general de todo lo que regula la ley del impuesto sobre la renta con sus diferentes aristas. Dicho esto, ahorita va a aparecer a cuadro en la primera hoja de mi material, donde ahí viene precisamente el título de este diplomado de impuestos sobre la renta, título 2, ley de impuestos sobre la renta, para personas morales, régimen general de ley. Sin embargo, también lo comento de que si se da el momento, hablar un poquito de reciclo, diferencias, semejantes, pues haremos la aclaración. Hablemos también de diferencias en materia, por ejemplo, de pagos provisionales de un régimen contra otro, también se hará la mención. Si cabe el comentario que ahorita platicando con dos grandes personas, grandes amigos, decían que habían hablado de un tema interesante que son personas morales no contribuyentes, si cabe también la posibilidad de hacer algunos comentarios, yo estoy en la mejor disposición de que realmente todo esto sea lo más generoso posible para que ustedes tengan un panorama también general, integral, de todo lo que se tiene que manejar en materia de ICR. Bueno, pues sin más preámbulo, empezamos. Empiezo con esta lámina, amigos, que también está en su pantalla, hablando, por ejemplo, del Código Civil Federal, que en materia, por ejemplo, de lo que es una máxima que yo siempre he sugerido en materia fiscal, y ahorita vamos a ver qué dice de manera puntual el artículo 21 del Código Civil. Hay una máxima, y al decir máximas me refiero a un nombre coloquial que así se llaman máximas jurídicas o verdades absolutas. Y así se llaman porque lo que encierra es una verdad plena que no requiere comprobación. Y en la jerga jurídica, en la jerga fiscal, se llaman principios generales de derecho. Y esa máxima a la cual me voy a referir indica que el desconocimiento de la ley no te exime de su aplicación. Y es importante porque en materia fiscal, si alguien comete, por ejemplo, un delito, pues desde luego el Fisco Federal, la Secretaría de Hacienda, a través de su órgano desconcentrado, identificado como SAT, pues desde luego no va a decirle, toda vez que eres una persona ignorante, un ignorante supino, te perdono el crédito fiscal que tienes con el fisco. No es así las cosas, simplemente para relacionar, y es donde viene el juego y la magia fiscal, el propio Código Fiscal de la Federación, en su segundo párrafo del artículo 5, dice que podemos tomar otros métodos de interpretación, incluyendo el derecho federal común, para llegar al tema que hoy me ocupa, que es el derecho civil, ¿de acuerdo? El Código Civil. Y lo menciono, amigos, porque el mismo código sugiere de que la norma del derecho federal común no tiene que ir en contra de la norma fiscal. Entonces ahí está un primer dato que sí es interesante que lo consideren. Pero bueno, regresando con mi primera lámina, aquí el Código Civil Federal me dice precisamente esa referencia al principio que ya refería. Sin embargo, obviamente, como cualquier disposición en materia civil, pues tiene algún otro objetivo, que ya lo aclararemos. Vean, dice de entrada lo siguiente, dice: la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, por lo tanto, empata con lo que acabo de mencionar. Sin embargo, dice lo siguiente: pero los jueces, teniendo en cuenta el notorio atraso intelectual de algunos individuos, su apartamiento de las vías de comunicación o su miserable situación económica, dice, podrán, si está de acuerdo el Ministerio Público, eximirlos de las sanciones en que hubieran incurrido por falta de cumplimiento de la ley que ignoraban. Bueno, pues aquí en materia civil, si alguien, debiendo de saber algo, no lo sabe, precisamente parafraseando lo que acabamos de citar, porque no hay medios de comunicación, porque es una persona que a lo mejor no sabe leer y escribir, es una persona que no estudió, es una persona que no está conectada a internet, porque está en zonas marginales, entre muchas, inclusive, aunque suene fuerte, pero así lo dice el Código Civil, es una persona, y así lo dice, sin ser peyorativos, dice miserable en su situación económica, pues desde luego
los jueces, el Ministerio Público, tiene que evaluar la situación para que en su caso, y ahí concluimos esta primera lámina, para que en su caso los pueda eximir de la aplicación de alguna ley en particular. Que esa ley ojalá fuera la fiscal, pero no sería el caso, por lo que acabo de citar. Bueno, pues ahí está una primera idea, mis amigos, simplemente para darle una entrada a lo que es precisamente la ley del impuesto a la renta. Otra de las láminas que les comparto, que también ya aparece en su pantalla, ya aparece a cuadro, es precisamente algo que a lo mejor se nos ha olvidado, y es precisamente la misión y la visión del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, que coloquialmente hablando, aunque nosotros en México lo ubiquemos como SAT, en algunos países de Centro y Suramérica también así se llama, Servicio de Administración Tributaria, para que tengan una referencia de que muchas de las cosas que hoy está implementando México como país, como Estado, pues muchas de esas cosas ya vienen identificadas o ya vienen utilizándose a nivel mundial, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta primera referencia, Servicio de Administración Tributaria. En su momento hablaremos, por ejemplo, de instituciones a nivel también mundial, como es el G20, la OCDE, entre otras, de que también están haciendo lo propio para hacer adecuaciones a las leyes domésticas de los países que administran, precisamente con el ánimo de que se cause y se pague el tributo donde se genera el ingreso, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, y regresando a mi laminita, aquí les comparto cuál es la misión y la visión del SAT. Y me voy a permitir referirme de manera textual para que tengan hoy por hoy realmente la intención de la autoridad. Y vean qué dice, mis amigos, dice: el Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan de manera proporcional y equitativa para el gasto público. Ahí está una primera idea, un objetivo del SAT. Segunda idea, dice, también tiene la responsabilidad, dice, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras. Y tercera idea, dice, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y evaluación de la política tributaria. ¿Qué quiere decir esta primera idea, mis amigos? Que la autoridad está en esta lámina identificando, por un lado, cuál es el objetivo, y después aterrizaremos en la misión y la visión. Y si aquí se destacan algunas ideas que coinciden perfectamente con la legislación fiscal, la primera idea es de que en materia de ICR, en el tema que hoy me ocupa, nunca vamos a hablar de contribuyentes, siempre vamos a hablar, o así hace referencia a la ley, tanto a personas físicas como a personas morales, ¿de acuerdo? Primera idea que está reflejado en esta lámina. Segunda idea, me dice que una misión también del SAT, un objetivo del SAT, es facilitar el entendimiento de la legislación fiscal y aduanera para que cumplan de manera proporcional. Aquí también está refiriéndose a la obligación de los mexicanos, que ya veremos en su oportunidad, para que tributen, de acuerdo, en atención a la legislación que le aplique como un mandamiento constitucional para contribuir a los gastos públicos y enlazando las dos disposiciones de manera proporcional y de manera equitativa. Una frase coloquial que se desprende de esto es: dale un trato igual a los iguales, y desde luego va a pagar más quien tenga una base mayor de impuesto. Y vean lo que estoy diciendo, amigos, que tenga una base mayor, no un ingreso mayor. ¿Y por qué lo menciono? Porque uno de los elementos de las contribuciones, que también ya platicaremos, es precisamente la base. Y la base en muchas de las ocasiones son, en materia de ICR, son ingresos menos deducciones o ingresos menos ingresos exentos. ¿Queda claro? Para efectos de llegar a la base.
Y es importante el comentario porque regularmente sobre la base, que es precisamente uno de los elementos de las contribuciones, es sobre el cual se le va a aplicar la tasa corporativa, hablando de persona moral, el 30%, o la tarifa que en su caso le aplique a la persona física, que como ustedes recordarán es una tarifa progresiva que va desde el 1.92 al 35% de impuesto. Entonces, fíjense, hay alguna primera acotación, si me permiten, relacionando algunas cosas que vienen alrededor de esto. Vean, cuando alguien, y posteriormente vamos a dar una plática, que me están invitando hoy en un estado cercano aquí de la Ciudad de México, me dicen, contador, ¿puedes dar una plática, un curso para saber cuáles son los beneficios o inclusive los perjuicios de hacer un cambio de tributación de persona física a persona moral? Y estamos preparando ese material. ¿Y por qué lo menciono? Fíjense, porque siempre que se acerca un contribuyente con nosotros, es precisamente valorar toda situación, tanto patrimonial como civil, como mercantil, ¿me explico? Para efectos de saber cuál es el estatus y darle una asesoría adecuada. ¿Y por qué lo menciono? Porque ahorita acabo de decir precisamente cómo llegamos a la base y acabo de referirme ya sea a la tasa corporativa, hablando de personas morales, 30%, o a una tarifa progresiva, hablando de personas físicas. Y es donde quiero hacer un comentario interesante. Vean, si alguien se acerca conmigo y me dice, a ver, Toño, ¿qué es lo que me conviene? Dependiendo obviamente del capítulo en el cual voy a tributar. Y voy a poner algo interesante en la mesa. Me dicen, tributar como residente en México o como residente en el extranjero. Vean, de entradita, mis amigos, les podría decir que pueden tributar como residentes en el extranjero. ¿Y por qué? Voy a poner dos ejemplos. Vean, primer ejemplo, si yo tributo como residente en el extranjero, hablando de sueldos y salarios, que el fundamento viene por ahí del artículo 154 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, me dice que hasta los primeros 125,900 no se paga impuesto sobre la renta, que es, digamos así, la parte exenta. Y vayan comparando con los ingresos exentos que tenemos hoy como título cuarto, sueldos y salarios, que me refiero básicamente a la parte exenta de aguinaldo, prima vacacional, la PTU, prima dominical, entre otros. Pero al final del camino es una cantidad muy pequeña, ¿me explico? Entonces, bueno, volviendo con el caso. Si tributo como régimen de extranjeros, ¿de acuerdo? Residencia en el extranjero, sueldos, salarios, repito, hasta los 125,900 no pago impuesto. De los 125,901, vean, al $1,000,000 se paga una tasa del 15%. Vean, entonces, ¿qué quiere decir? Que poco más de 870,000 pesos, números cerrados, estoy pagando un 15% de impuesto. Y nada más hagan el cálculo como si fuera yo título general, régimen general de ley, ¿de acuerdo? Título cuarto. Y lo que exceda del $1,000,000 se pagaría la tasa del 30%. Ahora, ¿por qué el comentario es interesante? Porque la tasa máxima diferida por los tres supuestos que acabo de mencionar, nunca va a ser mayor al 30%. Ahora comparen la tasa de persona física cuando rebasa, por ejemplo, arriba de 3 millones de pesos. De entrada, el 35%. Vean nada más. Segundo ejemplo, vean, en materia de honorarios, personas físicas residentes en el extranjero, igualmente, la tasa máxima llega al 25%. Y en materia de título cuarto, honorarios, régimen general de ley, la tasa puede llegar hasta el 35%. Entonces son de los elementos, amigos, que ustedes tienen que ir tomando en cuenta precisamente para dar una mejor asesoría o, por qué no decirlo, para tener un ahorro en materia fiscal. Que si alguien, por ejemplo, levanta la mano y me dice, a ver, contador, pero hoy, por ejemplo, con Recico, y vean cómo me brinco de un lado a otro, con Recico, la reforma para el 2022 me dice que si yo tengo ingresos hasta 3.5 millones de pesos,
lo que más voy a pagar de impuesto es el 2.5%. Ah, bueno, entonces habría que valorar también esa posibilidad, ¿de acuerdo? Pero dependiendo obviamente de las circunstancias, dónde esté la fuente de riqueza, qué tipo de deducciones tengo, etcétera, etcétera. O sea, no es solamente ubicarlo por ubicar al contribuyente en un régimen particular, ¿de acuerdo? Bien. Regresamos en esta lámina, amigos, y ahora sí, de manera puntual, ya entramos a lo que es la misión y la visión. Aquí destaco la misión del SAT. Y vean, se subraya, ¿qué es lo que quiere el SAT? Y se resume en una palabra, recaudar. Y así lo dice, recaudar recursos tributarios y aduaneros que la ley prevé, dotando al contribuyente de las herramientas que faciliten el cumplimiento de la misma. Entonces, sin mayor preámbulo, y voy a sacar otro comentario que viene ad hoc a esto, mis amigos, vean, yo siempre he dicho, en mis cursos, conferencias y demás, hoy, 2022, como lo ha dicho el Ejecutivo Federal, no hay incremento en los impuestos que ya conocemos y tampoco hay nuevas contribuciones, ¿queda claro? Sin embargo, algo que, insisto, he comentado en reiteradas ocasiones es que pese a esta premisa, a esta estrategia política en materia de fiscalización, dice el gobierno, no va a haber incremento de impuestos, no va a haber nuevas contribuciones, pero lo que sí va a haber, amigos, que empata precisamente con la misión, es que la autoridad va a recaudar una cantidad superior a los ejercicios anteriores. Y es donde debemos de tener especial cuidado, porque si bien es cierto, vamos a ver el teje y maneje de cómo calcular el ICR título 2 persona moral, también comentaremos qué es lo que tienen que cuidar, qué es lo que no deben de hacer, precisamente para que no tengan alguna situación crítica o de riesgo frente a lo que es una revisión por parte del SAT. Hoy, por ejemplo, antes de entrar al foro, decía que estaba con dos personalidades que ustedes conocen muy bien, en donde decían, oye, ¿cuáles son los peligros? Y así lo decían, para el llenado del CFDI. Pues yo diría más que peligros, las precauciones que deben de tomar precisamente para llenar de manera correcta e impecable el CFDI. ¿Por qué menciono esto? Porque el mismo Código Fiscal de la Federación establece en su artículo 29, letra A, párrafo tercero, de que si yo no reúno alguno de los requisitos del 29 del Código o del 29 letra del propio Código Fiscal, el CFDI no produce efectos fiscales. ¿Y eso a qué les va a llevar, mis amigos? A que la autoridad lo va a observar y la base fiscal, hablando de base, va a ser mayor. ¿Y eso qué representa, mis amigos? Que vamos a pagar más impuesto, lo que empata perfectamente con la misión del SAT, que es la recaudación. Y bueno, para no dejar a un lado, ¿cuál es la visión del SAT? ¿Cómo se ve el SAT? Dice, es una institución moderna que promueve el cumplimiento voluntario de los contribuyentes a través de procesos simples. Ay, como dice uno de mis amigos, ajá, sí, ¿verdad? Procesos simples. Tan simple, y otra vez hago otro comentario, mis amigos, de los reciclos. Y voy a hacer otro comentario hablando de persona moral, que apenas en una comidita alguien me recordó esa duda que vamos a considerar para ustedes. En base a esto, de la visión del SAT, y empata perfectamente, vuelvo a reiterar, con la política de recaudación del SAT, donde me dice que el cálculo de las contribuciones, escuchen esto, tiene que ser sencillo y asequible, ¿de acuerdo? Es decir, que se tienen que alcanzar las metas. Porque esto lo menciono porque viene de manera puntual cada año en la Ley de Ingresos de la Federación, por ahí del artículo 27. Y ese mismo artículo señala que en cualquier reforma en materia fiscal se le debe de generar un concepto que se ha descuidado por parte de la autoridad fiscal, que se llama certidumbre jurídica a los contribuyentes. Ahora, ¿por qué menciono esto y otra vez el comentario de reciclo? Porque si realmente los cálculos fueran sencillos, como dice por ahí un clásico, cualquiera los haría.
Y hoy, por ejemplo, voy a citar a mis amigos que les mando saludos. Voy a citar, por ejemplo, a Lalo, que lo conocen ustedes, a Octavio, que lo conocen ustedes, a Juan Carlos, que los conocen ustedes, en su momento a César, contador contado, que también lo conocen ustedes. Si realmente todo esto fuera tan sencillo, ¿por qué tanto que nos hemos dedicado al estudio, al análisis, a las charlas, al fiscal en serio, a los cursos, a los talleres? Porque realmente cada que leemos algo, encontramos cosas nuevas. Y por qué no decirlo también, cosas diferentes. Ahora, el ejemplo que quiero someter, fíjense, algo que ha quedado muy en duda, y ojalá ustedes ya tengan su propio criterio, es que muchas personas morales del título 2, 2021, tributaban como régimen general de ley. Y por mecánica, ¿de acuerdo?, se fueron a reciclo. ¿Queda claro? Que al decir mecánica, esa migración, ¿de acuerdo?, pues es de manera obligatoria, con ciertos requisitos. El más representativo, ¿cuál es? Que no rebasen 35 millones de pesos. Ahora, ¿por qué menciono esto? Para entrar en la duda. Y ahí dejarlo en la mesa de que no todo es tan sencillo, ¿eh? Dentro de esta mecánica de reciclo, la disposición reforma 2022 simplemente ubica los cambios del artículo 206 al 215. Y de manera puntual, mis amigos, en el artículo 208, que me habla de las deducciones autorizadas, no contempla de manera puntual que en reciclo pudieran estar las empresas que tributan en régimen general de ley hasta el 2021 como sociedades civiles. ¿Y por qué el comentario? Porque sociedad civil tributa título 2, insisto, y pudieron haberse brincado a reciclo. Pero ¿cuál es la parte sensible? Que en régimen general de ley, de acuerdo al artículo 25, fracción 9 de la ley de renta, estando en régimen general de ley, las sociedades civiles deducen los anticipos a los miembros de las sociedades civiles, pero en reciclo, si es que se migraron a reciclo, no lo contempla ese concepto en el artículo 208, y es donde viene precisamente dudas, inquietudes, incertidumbre, que la postura del SAT, obviamente como buena autoridad, me va a decir que no son deducibles, y simplemente lo dejo en la mesa diciendo que hay una máxima jurídica que dice que un derecho adquirido por parte de los contribuyentes, ese derecho nunca se debe de perder. Entonces, para que vean, señores, que no todo, como dice por ahí un refrán en mi pueblo, no todo lo que brilla es oro. Y con esto constato que también lo que venga en materia fiscal, y perdón, con el criterio de la autoridad, no todo se debe de calcular de manera tan sencilla. Cada tema en lo propio tiene su propia complejidad. Pero bueno, ahí está otra lámina, mis amigos. Todo esto con la intención de ir pianito, irnos empapando, ir disfrutando el evento, que es su evento, precisamente para que realmente tengan todas las aristas habidas y por haber. Y permítame un comentario un poquito dejando a un lado a lo mejor esa parte que a muchos nos gusta, que es a lo mejor el ego. Y digo, lo dejo a un lado, Yo siempre, yo siempre he dicho de que las cuestiones fiscales bien aprendidas nunca se olvidan. ¿Y por qué lo menciono? Porque el comentario un poquito dejando el ego a un lado es que ojalá un servidor hubiera tenido en su momento maestros como José Antonio para que el aprendizaje sea pleno. Pero bueno, qué bueno que ustedes hoy sí tienen a José Antonio, por lo tanto la idea es disfrutarlo, ¿de acuerdo? Bueno, pasando con esta lámina, mis amigos, eso dejando, repito, al ego a un lado. Pasando esta lámina y también con esa intención de ir paso a paso, aquí les comparto lo que el Código Civil dispone, lo que se debe entender como persona física y lo que se debe de entender como persona moral. Hablando de persona física, que no hay una definición ex profeso, el mayor acercamiento viene en el artículo 22 del Código Civil y habla
de la capacidad jurídica de las personas físicas, que por cierto, mis amigos, la capacidad jurídica, recordando un poquito, es una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio, ¿de acuerdo? La capacidad de ejercicio es cuando se dan dos momentos. El primer momento, cuando se adquiere la mayoría de edad, hablando de la persona física, y el segundo momento es cuando una persona física se emancipa. ¿De acuerdo? Emancipar, ¿qué quiere decir? Que lógicamente a lo mejor ya vive en concubinato o simplemente se casa. ¿De acuerdo? ¿Y por qué lo menciono esto? Porque una característica de una capacidad de ejercicio, ¿de acuerdo?, es precisamente